Para continuar entonces, terminada la introducción de qué es lo que es Docker y por qué debemos aprenderlo, entonces en esta primera parte, ya más específica, les voy a empezar enseñando lo siguiente. Primero, un comando para poder listar los contenedores, para poder listar también las imágenes, para conocer cuáles son nuestros volúmenes y cuáles son las redes que tenemos creadas. Recordemos siempre que las redes yo las puedo crear con ciertos comandos, los volúmenes también. Los contenedores, la forma de crearlos es mediante un comando docker run. Y las imágenes, no existe un comando que diga docker create image, porque no es así, sino que para generar una nueva imagen tenemos que hacer unos pasos específicos sobre o sabiendo exactamente dónde está el código que queremos y cómo lo vamos a convertir en una imagen. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Ahora específicamente les voy a hacer este ejemplo para poder listar imágenes, volúmenes, redes y contenedores. Y vamos a hacer un ejemplo muy muy concreto de cómo poder descargar una imagen de una base de datos y cómo conectarnos a ella mediante usuario, contraseña y generación de base de datos. Y también les voy a mostrar una plataforma donde podemos encontrar miles, cientos de imágenes que nos podrían ser de muchísima utilidad. Entonces, para continuar, lo que hacemos es, basado en nuestra terminal, lo primero que debemos saber es si tenemos o no Docker instalado localmente. Para ello, el comando docker-b es suficiente. Para saber cuáles son los contenedores que yo tengo ejecutándose, ¿sí? Porque puedo tener contenedores que están frenados y contenedores que están en ejecución, entonces debo escribir docker container ls, perdón, container ls, entonces me muestra que tengo tres, tres contenedores y acá tengo los puertos, es decir, hay uno que está en el puerto 3306 y hacia afuera es el 33007. Por otra parte, hay otro contenedor que está trabajando en el 8061 como puerto interno y como puerto externo. Es lo mismo. Ahora, para conocer cuáles son los contenedores que están detenidos, digamos que no están en ejecución, escribimos docker container ls-la. Entonces me figura uno solo y hace 12 días que fue creado, pero hace aproximadamente 40 horas que no está en funcionamiento. Ahora, eso es del lado de los contenedores. Para saber tener información de las imágenes, escribimos docker image y me aparece el listado. Bueno, en mi caso tengo bastantes imágenes, entonces me aparece cómo es que es la denominación, el tag. Generalmente el tag se utiliza para indicar cuál es la versión, ¿sí? Y las imágenes ID, hace cuánto que fue creado y el tamaño de la misma. Ahora, para conocer, tener información de volumen, escribimos docker volume ls y me lista la totalidad de los volúmenes. Para ver las redes es docker network ls y ahora veo las imágenes. Entonces, dicho esto, tenemos la información suficiente por esta parte. Con esto sabemos cómo relevar el estado actual de nuestro sistema. Pero ahora, para ver algo más interesante, les voy a mostrar dónde se persisten, dónde están estas imágenes de contenedores. Y por otro lado, cómo poner en funcionamiento. Entonces, para ello, vamos a utilizar eh, Docker Hub. Yo ya tengo una cuenta creada. Entonces, Docker Hub, si nosotros ingresamos, vamos a poder ver cantidad de imágenes diferentes. Por ejemplo, a mí me interesa conocer una de MySQL. Entonces tengo MySQL Official Image, donde veo cierta información como por ejemplo cuáles son las versiones que están dockerizadas, es decir, que hay una imagen para poder ejecutar este sistema operativo. Acá en este ejemplo voy a ampliar un poco. También tengo cómo ejecutarlo, fíjense mediante el comando docker run, pero "-name" es para asignarle un nombre al contenedor y el parámetro "-e" es para asignarle variables de entorno. Recordemos, un contenedor cuando arranca es un sistema operativo súper reducido cuyas principales librerías son compartidas con el sistema operativo host, es decir, la máquina donde está actualmente instalado.
Y nosotros, como es un sistema operativo, le podemos asignar variables de entorno mediante el parámetro "-e". Lo siguiente es el parámetro "-d", que lo que nos dice o indica es que la ejecución de ese contenedor va a ser detachado. Detachado quiere decir de que yo voy a escribir esto en la consola y el contenedor se va a arrancar y va a seguir funcionando. Si yo no agregar ese parámetro, el contenedor va a quedar andando y su terminal, la salida de ese contenedor, va a estar atachada a la terminal donde yo escribí la línea. Entonces, cuando yo quiera salir o le haga clic en la cruz para cerrar esa terminal, el contenedor también va a dejar de funcionar, es decir, se va a apagar. Y por último, en este ejemplo se agrega la imagen el nombre de la imagen. Entonces dice, la imagen se llama MySQL, dos puntos y el tag, que es lo que comentaba anteriormente, que es para indicar la versión, ¿sí? La estructura para poder arrancar con cualquier contenedor es exactamente la misma. Siempre vamos a tener un "-name", si es que lo queremos colocar. Siempre que queramos asignar parámetros va a ser mediante la letra "-e". "-d" va a indicar siempre que es un arranque detachado y siempre se termina la línea con el nombre de la imagen que nosotros queremos. Entonces, bueno, dicho esto, fíjense, si nosotros queremos descargar esta imagen, yo puedo escribir docker pool mysql. Entonces esto lo que va a hacer es, la va a buscar, Docker como trabaja, va a buscar una imagen que se llama MySQL localmente en el file system donde está instalado este contenedor, y como no lo encuentra, lo empieza a descargar. Entonces esto lo vamos a dejar ejecutándose. Vamos a abrir otra terminal, si esto sigue corriendo, y vamos a abrir otra terminal. Ahora, en el ejemplo que yo les voy a mostrar es cómo poder descargarse una imagen. En este caso voy a descargar MySQL Server y lo que quiero hacer es generar un nuevo contenedor que se va a llamar tpa-db, que va a tener un arranque detachado, es decir, que va a seguir funcionando, y que va a mapear el puerto interno de la base de datos, que es 3306, hacia un puerto externo, que es lo que mostraba en la introducción anterior, en el puerto 33062. A su vez, va a agregar, va a setear varios parámetros. Uno es que un nombre de base de datos, que va a ser db01, un nombre de usuario para conectarse a esa base de datos y la password para ese usuario. Y finalmente, una password de usuario root. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Yo por mientras lo voy a poner a ejecutar, para que ustedes puedan ver también lo mismo, que va a buscar la imagen, esta que está acá, y si no la encuentran, la va a empezar a descargar. Y la imagen anterior ya se descargó. Entonces volvamos a esta y ahora yo les voy a explicar en detalle esto. La ventaja que tiene esta línea que les acabo de mostrar es la siguiente. Nosotros habitualmente vamos a tener que trabajar con subsistemas, con microservicios, y siempre vamos a intentar, o debemos por lo menos, asignar una base de datos para cada microservicio. Entonces, esta base de datos no debería de tener muchas bases de datos. Es decir, esta línea va a ejecutar, va a crear una instancia, un contenedor, que va a tener dentro una instancia de base de datos. Dentro de esa instancia nosotros podríamos tener n bases de datos, pero lo que se busca con este concepto no es solamente Docker, sino el concepto de microservicios, es de que cada contenedor tenga una sola base de datos, porque en cuanto empecemos a mezclar muchas bases, a agregarle muchas bases, nos va a pasar lo mismo que pasaba antes, es decir, que cuando bajemos esa base de datos va a quedar todo sin servicio. Por eso es tan importante que vayamos tomando conciencia y vayamos madurando el concepto de que cada contenedor debe ser sumamente específico. Entonces, en el ejemplo este la idea de esto era que me ejecutara un contenedor con un nombre tpa-db y con estos parámetros que indiqué. La ejecución falló, ¿por qué? Porque me dice que ya existe un contenedor con ese nombre de base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a cambiar el nombre de mi contenedor. En vez de ser tpdb, le vamos a poner, no sé, algo más actual, 2022. Como la imagen ahora ya se fue descargada, la puesta en funcionamiento fue veloz. Ahora, ¿cómo hago para saber si esto está funcionando? Bueno, escribir docker container ls. Y me tendría que aparecer justo acá está el primero. Dice que fue creado hace 12 segundos y hace 11 que está
arrancando. Ahora, perfecto, está bien. Ya sabemos, me pueden decir, bueno, está bien, tenemos la línea, lo creamos. ¿Cómo sé qué está pasando adentro? Entonces, para eso podemos escribir docker logs y tenemos que saber el nombre del contenedor que creamos, que era tpdb 2022. Entonces acá me está mostrando qué ocurre realmente en la consola. Aparentemente esto se creó. Vamos a chequearlo nuevamente con docker container. Perfecto. Dice que ya no está en Starting, ahora está en Headley. Es decir, que está correctamente arrancado. Vamos a algo más interesante. ¿Cómo nos conectamos a esta base de datos entonces? La propuesta es que con cualquier ID de base de datos, yo prefiero usar DataGrid. Vamos a generarnos una conexión a través de DataSource, MySQL. Fíjense, acá tengo que elegir el puerto, pero ¿qué puerto voy a poner? Como no lo recuerdo, voy a volver a el resultado que me mostró la terminal. Y yo les había comentado que internamente es el 3306, pero como yo estoy en el host, estoy fuera de la red interna, tengo que usar el puerto externo. Entonces en este caso es 3362. Vamos acá. 3362. Lo vamos a conectar a través de host. El usuario es TPA. La base de datos. Bueno, acá no puedo ver mi usuario y contraseña, ¿sí? Porque eso fue en la línea que ejecuté. Entonces vamos a retroceder hasta ahí. La línea que yo ejecuté era 3362. La base de datos es DB01. Usuario y contraseña. Bueno. DB01. Vamos a repito. 3362 TPA DB01. Chequeamos la conexión. Succeed. Entonces yo ahora puedo aplicar. Y a partir de ahora ya tengo con una línea muy sencilla una base de datos creado con una base de datos de usuario y contraseña que yo mismo elegí. Como ven, es más que fácil poder interactuar con los contenedores. Ahora, supongamos que esta base de datos ya no nos interesa más, ¿sí? Vamos a hacer un caso. Voy a crear una tabla con una sola columna que va a ser el ID, auto incremental, llave primaria, y la tabla se llama table01. Perfecto, tengo una tabla y puedo agregarle datos. ¿Sí? Entonces tengo una tabla. Ahora, supongamos que este contenedor, vamos, el comando docker, también podemos utilizar docker ps. Supongamos que este contenedor, que se llama TPA DB22, ya no lo utilizamos más, no lo necesitamos. Entonces lo que podemos hacer es primero detenerlo, docker stop y el nombre TPA DB022. Eso va a detenerlo, es decir que ya no va a estar en funcionamiento. Si yo escribo docker ps, ya no lo veo. Para ver qué ocurrió con él, puedo escribir docker container ls-la y acá me figura que hace 11 segundos que está detenido. Ahora, no quiero más ese contenedor. Bueno, ¿cómo hago? Docker rm tpdb 2022. Entonces ahora el contenedor, listo, no existe más. No hay posibilidad de que yo lo vuelva a crear tal como lo conocía. Es decir, puedo volver a ejecutar la línea de creación, por ejemplo esta, pero los datos que estaban adentro, la tabla y esas cosas, ya no van a estar más. Ejemplo, fíjense, lo puse a arrancar. Voy a ver qué ocurre con eso. Docker logs tpdb 2022. Ya se terminó de arrancar y lo siguiente es, voy a cerrar esto, voy a desconectar. La configuración de conexión sigue siendo válida porque acabo de crear el Docker con los mismos parámetros. Entonces,
Vamos a refrescar la conexión, a ver qué es lo que ocurre. Fíjense, ya no tengo la tabla que hasta hace un segundo sí se podía ver. Eso es porque todo el contenido, toda la información dentro de ese contenedor estaba solamente atada a ese contenedor. Y cuando uno lo borra, se pierde todo. ¿Sí? Entonces, con esta leve introducción quiero que bueno, ustedes puedan ir teniendo un poco más de práctica con los comandos más básicos. En la siguiente sesión les voy a mostrar cómo vamos a dockerizar una aplicación en Java y inicialmente que genera un archivo, que genera una carpeta dentro del file system. Y después esa misma carpeta lo vamos a dockerizar y vamos a ver esto mismo, pero esta vez en una aplicación en Java. Nos vemos en la siguiente sesión.